Llegué a casa tras el funeral y mi suegra había cambiado las llaves. Esta es mi casa ahora, tú vete. Se rió cruelmente hasta que le mostré los papeles. Yo compré su casa ayer. La saqué a patadas mientras los vecinos grababan. Se quedó en la calle, humillada públicamente, rogándome una oportunidad que jamás mereció tener. Esta es mi casa ahora. Mi suegra abrió la puerta con mi llave nueva en la mano. Había cambiado la cerradura mientras yo estaba en el cementerio enterrando a su hijo. ¿Qué significa esto? Mis palabras salieron quebradas. Significa que el parásito que vivía de mi hijo ya no tiene casa. Se rió con esa sonrisa cruel que conocía tan bien. Tus porquerías están en bolsas afuera. Ahí estaban mis cosas, empapándose bajo la lluvia. Ropa, fotos, recuerdos de mi matrimonio, todo tirado como basura. Los vecinos miraban desde sus ventanas. Mi teléfono vibró. Había publicado una foto mía recogiendo mis cosas con el caption "Por fin se largó la sanguijuela". Llamé a la policía. Es un asunto civil entre familiares, me dijeron. Mi cuenta bancaria, bloqueada. Mis tarjetas, canceladas. Un mensaje final llegó mientras temblaba bajo la lluvia. Las joyas de la familia o las cenizas de mi hijo van al inodoro. Tú decides. Me desplomé en la acera mojada. 3 días atrás tenía un hogar. Ahora no tenía nada. Los primeros 3 días los pasé llorando en el sofá de mi amiga. Al 4.º día, algo cambió. Me levanté, me duché, y tomé una decisión que definiría todo: no más lágrimas. Solo estrategia. Mi amiga me miró extrañada cuando le dije que me mudaba. ¿Estás segura? Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. No. Mi voz sonó diferente, más fría. Necesito mi propio espacio para pensar. Encontré un apartamento pequeño pero funcional. Una mesa, una silla, una cama. Nada más. Convertí la mesa del comedor en mi centro de comando y ahí coloqué la única caja que había logrado salvar: documentos viejos que mi suegra había considerado basura sin valor. La primera semana fue frustrante. Papeles y más papeles que no entendía. Estados de cuenta con números que no tenían sentido para mí. Pero algo en mi interior se había encendido, esa rabia fría que me mantenía despierta hasta las 3 de la mañana estudiando cada línea, cada cifra. ¿Qué significa hipoteca cruzada?, le pregunté a ChatGPT por 10ª vez después de 2 semanas de estudiar documentos. Y ahí empezó todo. Resulta que mi esposo había usado nuestra casa como garantía para un préstamo que él había avalado para su madre. Ella había usado su casa como garantía para otro préstamo. Era como un dominó financiero esperando a que alguien empujara la primera pieza. El siguiente descubrimiento llegó por casualidad. Mientras organizaba papeles, encontré un extracto bancario viejo con anotaciones de mi esposo. Una cuenta que no conocía. Una cuenta a nombre de mi suegra con números rojos. Mi corazón empezó a latir más rápido. Llamé al banco. Hola, soy la asistente del señor, apellido de mi esposo. Necesito confirmar el estado de la cuenta terminada en 4847. ¿Su nombre? Improvisé un nombre genérico. Soy nueva, disculpe. Mi jefe me pidió verificar si hay algún problema con los pagos atrasados de la señora, apellido de mi suegra, punto. Hubo un silencio. Luego, la cuenta está en proceso de preejecución por impago de 18 meses. ¿Necesita que le transfiera con el departamento de recuperación? Colgué temblando. No de miedo. De emoción. Esa noche no pude dormir. Mi suegra estaba quebrada y no lo sabía. O tal vez sí lo sabía y por eso se había apoderado de mi casa con tanta desesperación. Mientras tanto, sus redes sociales eran un espectáculo de arrogancia. Fotos usando mis vestidos, celebrando en mi cocina, invitando gente a su nueva casa. Cada post alimentaba mi determinación. Especialmente cuando la vi usando mi collar de perlas, el que mi abuela me había regalado. La revelación llegó 2 semanas después. Un mareo en el supermercado me llevó directo al médico. Felicidades,
Está embarazada. Me quedé en silencio por 5 minutos completos. El doctor me preguntó si me encontraba bien. No pude responder inmediatamente. El último recuerdo claro de mi esposo era esa mañana cuando me besó antes de salir. Te amo, nos vemos en la cena, y me había dicho. Nunca llegó a casa. El Uber en el que viajaba al trabajo fue impactado por un camión en el cruce de la Avenida Central. Muerte instantánea, me dijeron en el hospital. Y ahora estaba embarazada de él. Sentí lágrimas corriendo por mis mejillas, pero también algo más profundo. Una determinación férrea. Perfectamente bien, le respondí finalmente al doctor. Y era cierto. Ya no se trataba solo de mí. Se trataba de mi hijo y del futuro que le robarían si yo no actuaba. Esa noche puse mi coche en venta. Era un Honda que mis padres me habían regalado cuando me gradué. 3 días después lo vendí por $8,000, $2,000 menos de su valor, porque necesitaba el dinero rápido. ¿Estás loca?, me preguntó mi amiga cuando se lo conté. Es tu único medio de transporte. Es mi única oportunidad, le respondí. Con el dinero, contacté al banco como inversora interesada en carteras de deuda distressed. Tardé 3 semanas en convencerlos de que tenía el capital y la seriedad para la transacción. 3 semanas de reuniones, papeles, verificaciones. Cuando finalmente firmé el contrato que me convertía en dueña de la deuda de mi suegra, sentí algo que no había sentido en meses: control total. El empleado del banco me explicó los términos. Tiene 30 días para notificar al deudor sobre el cambio de acreedor. Después puede proceder con la ejecución si así lo desea. ¿Puedo elegir cuándo notificar? Claro, dentro del plazo legal. Perfecto. Esa noche borré todas mis redes sociales. Cambié mi número de teléfono. Me volví un fantasma. Mi suegra probablemente pensaba que me había rendido, que me había ido con la cola entre las patas. Los siguientes días los pasé investigando todo sobre ella. Horarios, rutinas, relaciones familiares. Descubrí que todos los miércoles organizaba una reunión familiar donde presumía su nueva vida y criticaba a los que no habían logrado tanto como ella. Mientras ella seguía posteando fotos de mis cosas como si fueran suyas, yo esperaba pacientemente. Los documentos de su deuda estaban en una caja fuerte junto con las escrituras de la casa y toda la evidencia de su embuste. Había aprendido algo importante durante estas semanas: la venganza no es un plato que se sirve caliente. Se sirve cuando el momento es perfecto, cuando el impacto será máximo, cuando la caída será más estrepitosa. Y ese momento estaba muy cerca. El primer golpe llegó cuando menos lo esperaba. Mi cuñada me llamó a mi nuevo número, fingiendo preocupación. Oye, ¿es cierto que estás embarazada? Porque mi mamá está diciendo que es mentira para darte pena. Se me heló la sangre. No le había dicho a nadie salvo a mi doctora y mi mejor amiga. ¿Cómo se enteró? Y más importante, ¿cómo conseguiste este número? Vio que salías de la clínica ginecológica la semana pasada. Te siguió. ¿Y el número? Bueno, eres familia, pensé que no te importaría que lo compartiera con ella para que pudieran hablar. La llamada de mi cuñada me lo confirmó. Mi nuevo número, que solo había compartido con un puñado de familiares supuestamente neutrales, ya no era seguro. La traición tenía muchas caras. Me había estado siguiendo. Esta mujer me había estado acechando como una depredadora y yo ni siquiera me había dado cuenta. 1 hora después, mi teléfono empezó a vibrar con notificaciones de Facebook. Mi suegra había publicado: la viuda negra ya tiene nuevo novio y hasta se embarazó. Qué rápido se consoló de mi hijo. Los comentarios fueron brutales. Gente que ni siquiera me conocía llamándome cariñosa, cazafortunas, asesina. Mi jefe me llamó esa misma tarde. Necesitas tomarte unos días. Esto está afectando la imagen de la empresa. ¿Me estás suspendiendo? Es temporal. Hasta que se calme el escándalo. Perfecto. Sin trabajo,
embarazada y siendo linchada públicamente por una mentirosa. Pero había algo que ella no sabía. Yo tenía el as bajo la manga y el tiempo se me agotaba. Mi abogado me llamó con malas noticias. Se está moviendo rápido. Presentó una solicitud de refinanciamiento de emergencia. Si consigue refinanciar, perdemos la oportunidad. ¿Cuánto tiempo tenemos? 2 semanas máximo. Pero hay un problema. El banco necesita el pago final de $15,000 para completar la transferencia de la deuda. En efectivo. En 48 horas. Mi mundo se tambaleó. Colgué el teléfono sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Había vendido mi coche por $8,000. Aún me faltaban $7,000. Había vendido todo lo que tenía. No había de dónde sacar ese dinero. Y de repente lo entendí todo con una claridad absoluta. No se trataba de recuperar mi casa. Mi casa seguía siendo mía. Se trataba de quitarle a ella la suya y expulsarla de la mía. Ese era el único lenguaje que entendería. Mi amiga, que estaba conmigo y había escuchado la llamada, me vio pálida, al borde del colapso. Sin decir una palabra, se levantó, fue a su laptop y me mostró la pantalla de su cuenta bancaria mientras hacía una transferencia a la mía. ¿Qué haces?, le pregunté con un hilo de voz. Ella me tomó de la mano. Pongo el resto. Considéralo una inversión en mi futuro ahijado. No vas a perder ahora, no después de todo esto. Las lágrimas que no había llorado en semanas brotaron de mis ojos, pero esta vez eran de gratitud. Sus palabras me dieron el aire que necesitaba para seguir luchando. Esa noche, mientras calculaba desesperadamente mis opciones, recibí un mensaje que me partió el alma. Una foto del coche de mi esposo, nuestro Honda Civic azul, siendo cargado en un camión. Recuperando lo que es de la familia. Tu esposo me debía dinero. Mentira. Ese coche estaba a mi nombre como beneficiaria. Lo había verificado con el DMV después de su muerte. Ella lo había vendido ilegalmente y ahora tenía la cara de enviarme la evidencia de su crimen. Llamé a la policía. Nuevamente, la misma respuesta: es un asunto civil. Se robó mi coche. Tengo los papeles. Señora, si el vehículo estaba en propiedad familiar y hay un conflicto de herencia, necesita resolverlo en corte civil. Era como hablar con una pared. El sistema que se suponía me protegería me estaba fallando en cada paso. Al día siguiente, llegué a mi apartamento y casi me da un infarto. En la pared exterior, con pintura roja, alguien había escrito: asesina, vete. Me quedé parada ahí, temblando, cuando mi vecino del tercer piso se acercó. Disculpa, ¿estás bien? Vi quién hizo eso. Era un hombre mayor, retirado, que siempre me saludaba amablemente. ¿La viste? Sí, y la grabé. Una señora mayor, como de 60 años. Estuvo como media hora pintando y hablando sola. Me mostró su teléfono. Decía cosas como: esto le va a enseñar a no meterse con mi familia, y ya verá lo que es quedar en la calle. Era oro puro. Evidencia video de acoso, vandalismo y confesión de intento de desalojo ilegal. ¿Me puedes mandar ese video? Claro. Esto no está bien. Nadie merece esto. Finalmente, un aliado cuando más lo necesitaba. Pero las cosas siguieron empeorando. Su abogado, un tipo que claramente cobraba por hora y estaba exprimiendo la situación, presentó un recurso de estrés por duelo emocional alegando que cualquier acción legal contra mi suegra agravaría su condición psicológica tras la pérdida de su hijo. Era una táctica dilatoria obvia, pero funcionó. El juez concedió una suspensión temporal de 72 horas. Mi ventana de oportunidad se cerraba. Rápido. Esa noche, mis cuñados me contactaron en grupo de WhatsApp. Por favor, para allá. No queremos un escándalo familiar. La familia debe resolver esto en privado. Piensa en el bebé. ¿Vale la pena todo este estrés?
Les respondí enviando el video del graffiti y la captura de pantalla de su amenaza de tirar las cenizas de mi esposo al inodoro. Silencio absoluto. Ni una respuesta. Al día siguiente, mi tía me llamó, histérica. ¿Qué es esa publicación en tu Facebook? ¿Te volviste loca? Tía, yo no tengo Facebook, lo cerré hace meses. Claro que sí, me acabas de agregar como amiga esta mañana. Me envió una captura de pantalla. Era mi perfil. Mi foto, mi nombre. Todo era idéntico. Pero no era mi cuenta. Era un clon. Una réplica perfecta creada para un solo propósito. Y en el muro de ese perfil falso, la publicación, he vuelto para confesar la verdad. No puedo más con la culpa. Yo maté a mi esposo. Planeé el accidente. Que Dios me perdone. Era peor que un hackeo. Era una suplantación. La gente no sabía qué creer. Algunos defendían que era falso, otros, confundidos, empezaban a dudar. Mi teléfono explotó. Llamadas, mensajes, mi familia frenética, conocidos que no hablaban conmigo hace años preguntando si era real. Incluso recibí una llamada de un detective preguntando si necesitaba confesar algo. Tenía horas antes de que esto arruinara mi vida completamente. Ya no podía esperar. Era ahora o nunca. Corrí al juzgado con una carpeta llena de evidencias, el video del vecino, las capturas de pantalla de sus amenazas, los documentos del coche robado, las pruebas de la suplantación de identidad. Llegué sin cita, sudando, desesperada. Necesito hablar con un juez. Es una emergencia. La secretaria me miró como si estuviera loca, pero algo en mi cara le hizo entender que no era broma. 20 minutos después, estaba frente a la jueza Morrison, una mujer seria de unos 50 años. Señora, estas son acusaciones muy graves. Tengo pruebas de todo. Le mostré el video, los mensajes, la documentación del coche. La jueza revisó todo meticulosamente. Cuando llegó a la suplantación de Facebook, su expresión cambió. Esto ya no es solo acoso. Es suplantación de identidad, un delito federal. Levantó la vista. ¿Sabe usted que su suegra tiene otras 2 demandas pendientes por estafa a otros acreedores? Se me cayó la mandíbula. ¿Qué? El patrón es el mismo. Aprovecha situaciones de duelo o crisis familiar para estafar parientes. Usted no es la primera víctima. La jueza no solo me concedió la orden de ejecución inmediata, sino que autorizó el congelamiento de la cuenta bancaria donde había depositado el dinero del coche robado. Tengo jurisdicción para actuar inmediatamente dado el riesgo de fuga de activos y el patrón criminal establecido. Salí del juzgado con una orden que me daba poder absoluto sobre su destino financiero. Pero tenía un plan más amplio. Esa noche investigué los nombres de los otros acreedores que mencionó la jueza. Los encontré en registros públicos, una sobrina que había perdido la herencia de su abuela, y un primo que había sido estafado tras la muerte de su padre. Les envié un mensaje simple: soy la viuda de su hijo. Tengo pruebas de que nos estafó a todos. El desalojo es este viernes a las 10 de la mañana en mi antigua dirección. La justicia es mejor cuando se sirve en público. Ambos respondieron inmediatamente. Tenían sus propias historias de horror, sus propias pérdidas, su propia rabia contenida. Ahí estaremos, escribió la sobrina. Con cámaras. La última pieza del rompecabezas se acomodó cuando mi suegra, en un ataque de paranoia total, me envió un mensaje amenazando con quemar la casa antes que entregarla. Si no puedo tenerla, nadie puede. Prefiero que se queme a dársela a una asesina. Evidencia perfecta de intento de destrucción de propiedad. Se la envié inmediatamente a la jueza, quien autorizó seguridad policial para el desalojo. Todo estaba listo. El viernes a las 10 de la mañana, frente a los vecinos que habían sido testigos de mi humillación 3 meses atrás, mi suegra descubriría que la araña había terminado de tejer su red. Y esta vez, yo tendría las llaves.
El viernes a las 7 de la mañana llegué a mi antigua casa. Mi casa. Con el notario, 2 oficiales de policía, un cerrajero, y mi amiga con su teléfono grabando todo. La orden judicial me daba derecho a tomar posesión inmediata. Toqué el timbre. Mi timbre. Mi suegra abrió la puerta en bata, con el pelo revuelto y la cara hinchada de dormir. Cuando me vio, su expresión pasó de confusión a furia en cuestión de segundos. ¿Qué carajo haces aquí? Esto es invasión de propiedad. Buenos días. Le entregué los papeles doblados. Vengo a tomar posesión de mi casa. Legalmente. Tiene 1 hora para desalojar. Su cara se volvió blanca mientras leía. Sus manos temblaron tanto que apenas podía sostener los documentos. Esto es falso. Esto es falso. Los rompió en pedazos y los tiró al aire. El notario intervino inmediatamente. Señora, los documentos son válidos. Esta propiedad ya no le pertenece legalmente. Tengo copias adicionales si las necesita. Fue entonces cuando se dio cuenta de que los vecinos habían salido a sus porches. Los mismos vecinos que 3 meses atrás habían presenciado mi humillación ahora tenían sus teléfonos apuntando hacia ella. Vi las sonrisas en sus caras. ¿Recuerda cuando me dejó en la calle con bolsas de basura? Le dije mirándola directamente a los ojos. Es curioso, ¿no? La diferencia es que yo le doy 1 hora completa. Usted a mí me dio 5 minutos. Su cara se descompuso. Se agarró del marco de la puerta como si fuera a desmayarse. No pueden hacerle esto a una pobre viuda, gritó hacia los vecinos. Mi hijo acaba de morir. Esta mujer está embarazada de otro hombre. Saqué una copia de mi ecografía del bolso. Aquí está la fecha de concepción. Este bebé es de su hijo. El único heredero legítimo que usted intentó despojar. Mi voz estaba completamente calmada. También es el nieto al que usted amenazó con tirar las cenizas de su padre al inodoro. Los murmullos de los vecinos se volvieron más fuertes. ¿Escuché a alguien decir en serio hizo eso? Como si fuera una obra de teatro perfectamente orquestada, sus hermanos llegaron justo en ese momento. Tal como había calculado cuando les envié la ubicación y hora exactas del espectáculo el día anterior. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó su hermano mayor. Uno de los oficiales le mostró la orden judicial. Su hermano la leyó en voz alta, y cuando llegó a la parte de deuda adquirida por impago de hipoteca, se volteó hacia ella con una expresión que no había visto nunca. ¿Perdiste la casa? ¿Es por eso que nos pediste dinero prestado a todos diciéndonos que era para el funeral? Su voz se quebró. ¿Es por el dinero que nos robaste a nosotros y a la abuela cuando estaba en el hospital? La multitud de vecinos se había duplicado. Todos grabando, todos escuchando cómo su propia familia la confrontaba públicamente. No entienden, gritó desesperada. Mírenla. Está embarazada de otro. Se acostó con alguien mientras mi hijo ni siquiera estaba frío en la tumba. Su hermana menor, que siempre había sido más callada, dio un paso hacia adelante. Basta ya, Carmen. Vimos las fechas. Vimos los documentos del doctor. Y también vimos el video donde amenazas con profanar las cenizas de tu propio hijo. Mi suegra se volvió hacia mí con ojos de animal acorralado. Tú orquestaste todo esto. Les dijiste que vinieran. Por supuesto que sí. No intenté negarlo. Pensé que era justo que su familia supiera exactamente qué tipo de persona es. Tal como usted se aseguró de que todos mis conocidos pensaran que era una asesina. Sus propios hijos llegaron en ese momento. Su hija menor, la que me había llamado para verificar mi embarazo, se acercó a su madre. Mamá, vimos las noticias. Vimos los cargos. Esto tiene que parar. ¿Los cargos? Su voz se volvió un chillido. Suplantación de identidad, acoso, vandalismo, amenazas. Enumeré cada uno con los dedos. También robo de vehículo. Su Honda Civic, ¿recuerda?
Está ahí abajo en la entrada. Por primera vez, miró hacia la calle y vio el coche. El mismo que había vendido ilegalmente. El mismo que yo había recuperado cuando el comprador descubrió que no tenía título legal. ¿Cómo? El señor que le compró el coche estaba encantado de devolverlo cuando supo que era robado. Especialmente después de que le mostré el certificado de defunción de mi esposo y mi título de propiedad. Los oficiales se acercaron. Señora, tiene que sacar sus pertenencias ahora. La vi arrastrando sus maletas por el mismo jardín donde había tirado mis cosas 3 meses atrás. La misma acera donde me había humillado. Los mismos vecinos, pero esta vez grabándola a ella. Te odio, me gritó desde la acera. Te vas a arrepentir de esto. Mi hijo te está viendo desde el cielo y sabe lo que realmente eres. Caminé hasta donde estaba, cargando una maleta rota con una rueda que no giraba. El arrepentimiento es un lujo que usted me enseñó a no permitirme. Mi voz era un susurro, pero sé que me escuchó perfectamente. Y en cuanto a su hijo, él sabe exactamente quién amenazó con profanar sus cenizas. Y no fui yo. Le entregué un sobre final. Está oficialmente notificada. Demanda civil por difamación, daños emocionales, robo, acoso y suplantación de identidad. Nos vemos en la corte. Mientras se alejaba por la calle con su maleta chirriando, la vecina de enfrente gritó desde su porche, el karma sí que tiene buena memoria. Los aplausos empezaron lentamente, luego se extendieron. 20 personas aplaudiendo desde sus porches y jardines mientras ella desaparecía por la esquina. Me di vuelta hacia mi casa. Saqué las llaves nuevas del bolsillo y abrí la puerta. Por primera vez en 3 meses, estaba en casa. Embarazada, victoriosa y completamente en paz. En la mesa del comedor encontré algo que me hizo sonreír, mis perlas de la abuela, las que había estado usando en sus fotos. Las había dejado ahí, probablemente olvidándolas en su pánico. Me las puse y miré por la ventana hacia la calle vacía por donde se había ido. Gracias por la lección, susurré. Pero creo que usted la necesitaba más que yo. Han pasado 8 meses desde el desalojo. Mi hijo nació hace 3 semanas y está durmiendo en mi regazo mientras escribo esto desde mi oficina casera. La misma casa donde todo empezó, pero que ahora es completamente mía, renovada y llena de paz. La casa de mi suegra la vendí por $195,000 después de hacerle algunas mejoras para sacarle el máximo provecho a mi inversión. Parte del dinero lo deposité en un fondo educativo para mi hijo. Ironía poética. Ella está pagando la universidad del nieto que intentó despojar y parte del dinero lo usaré para financiar mi carrera de derecho. El video del desalojo se volvió viral en TikTok y YouTube. Suegra malvada recibe justicia poética tiene más de 2 millones de vistas. Los comentarios son salvajes, pero satisfactorios. Mi historia se compartió en grupos de Reddit, en foros de justicia social, en canales de venganza. Me convertí en un símbolo para otras viudas que sufren abusos familiares. Mi suegra perdió su último trabajo hace 2 meses. Según mi cuñada, que me escribe de vez en cuando para mantenerme informada, ahora limpia baños en una estación de autobuses. Sus hijos le retiraron el apoyo económico cuando descubrieron todas las estafas que había hecho a lo largo de los años. Está sola, quebrada y repudiada por toda la familia. La semana pasada recibí una carta de ella desde el refugio donde está viviendo. Te perdono por todo lo que me hiciste. Si me dejas conocer a mi nieto, podemos empezar de nuevo como familia. La quemé sin leer más de las primeras líneas. Retomé mi apellido de soltera y añadí el de mi esposo como segundo nombre. Mi identidad legal ahora es completamente mía, no una extensión de su familia tóxica. En mi oficina tengo enmarcadas ambas escrituras, la de mi casa recuperada y la de la venta de su casa. Mi trofeo personal. Mi recordatorio de que la paciencia y la estrategia siempre vencen a la crueldad y la arrogancia. Adopté un Golden Retriever que se llama Justice. Entre mis plantas, mi perro, mi hijo y mis estudios, mi casa finalmente es un hogar de verdad. Cuando miro a mi hijo durmiendo, no pienso en venganza cumplida.
pienso en el futuro que recuperé para él. Su abuela paterna intentó robarnos nuestro patrimonio, nuestra dignidad y nuestro futuro. Pero aquí estamos, él en una casa que legalmente le pertenece, con un fondo educativo financiado por la venta de la casa de quien intentó despojarlo, y con una madre que aprendió que la justicia no es un accidente, es una decisión. No me vengué de ella. Reclamé el futuro que intentó robarle a mi hijo. Y esa diferencia lo cambió todo. ¿Fui demasiado lejos? Después de 8 meses de paz absoluta, la respuesta es simple: no lo suficiente.